Muy buenas. Lo primero, perdonad por la voz porque estoy saliendo de un catarro increíble, así que nada, paciencia y frenador. Bueno, dicho esto, ¿qué tenemos aquí? Yamaha Virago 1100, la niña grande de mi colega Paco de Cartagena, el que trajo la Vulcan 500, que os la pondré por aquí, no sé si acordaréis, pues se llevó la Vulcan y trajo la Virago. ¿Qué le vamos a hacer? Pues cosa rápida, reglaje de válvula, cambio de aceite y filtro y vamos a ver cómo tiene la sincronización de los carburadores y si hay que ajustar algo o no. En principio, bueno, esperemos que no. ¿Vale? Así que nada, voy a ir quitando asientos, depósitos bueno, y vamos a mirarle primeramente la compresión a los cilindros, a ver cómo está, para si hemos adelantado algo haciendo el reglaje de válvula o no, a ver si hemos mejorado, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho, voy a echar ahora un par de horas quitando todas estas cosas, porque, madre mía, mira que le gusta a Paco poner cosas. Bueno, pues por fin he conseguido quitar el depósito. Madre mía, para quitar el depósito. Fijaros dónde se sujeta el depósito, o sea, dónde va conectado. Lleva estos dos tubos aquí, que no hay espacio. Vienen por aquí abajo y salen aquí. Salen aquí, que aquí va conectada la bomba de combustible, ¿vale? O sea, es que no hay espacio, literalmente. Fijaros que esto, madre mía, luego a la hora de meterlo me voy a divertir, ¿vale? Menudo sistema lleva esto, menudo sistema. En fin, bueno, pasado ya el primer escollo, hemos quitado las bujías, la del otro lado, vamos a meter el manómetro y medimos la compresión a ver cómo estamos, ¿vale? Voy a ponerlo. Vale, conectamos el manómetro en el cilindro trasero, damos contacto, gas a tope. Otra vez, a ver. Bueno, tenemos 10 y medio, casi medio. Bueno, pues nada, vamos a ver el siguiente. Vale, vamos con el cilindro número 2. Vamos a ver si llego. Venga, abrimos acá a tope y le damos. Bueno, pues ya habéis visto que están los dos cilindros parejísimos. Tenemos 10 kilos y medio en cada cilindro. La verdad que está bastante bien. Creo que podía tener un poquito más. Creo recordar haber leído en el manual, lo que pasa es que está en inglés, pero recuerdo que estaba rondando de origen en torno a 14, puede ser. Pero no me hagáis mucho caso, corregídmelo en los comentarios, pero me suena algo de eso. Bueno, en cualquier caso, vamos a revisarle cómo están las válvulas, ¿vale? Vamos a ir por lo pronto quitando esta tapa, porque tenemos que girar el cigüeñal por aquí, y vamos a quitarle las tapas de los cilindros, tanto el trasero como el delantero, ¿vale? Las tapas de aquí. Y venga, y vamos a ir a ver cómo está esto. Vale, mira, pues he quitado la tapa esta de aquí, que son simplemente con los 3 tornillos. Quitamos este tapón de aquí para poder girar el cigüeñal. Y lo giraríamos en sentido de las agujas del reloj. Vale, entonces, hemos quitado las tapas de las válvulas, que armaros de paciencia para quitarlas, porque hay que quitar todo esto. La verdad que para meter aquí las manos está bastante complicado. Pero bueno, entonces, para hacer reglaje de válvula, como digo, giraríamos en sentido de las agujas del reloj. Tenemos 3 posiciones en el estator que nos vamos a encontrar, 3 posiciones. Nos vamos a encontrar una T, que sería el punto muerto superior del cilindro trasero. Una F,
una F, que sería el punto muerto superior del cilindro delantero, y luego nos vamos a encontrar una I, que la I en principio no le vamos a hacer caso, porque la I es simplemente el punto de disparo de la chispa del cilindro trasero, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a girar. Giramos, como digo, a derecha, y aquí tenemos, vamos a irnos al trasero. Y buscamos la T. Ahí tenemos la I. Aquí tenemos la F. No sé si se ve ahí. Tenemos la F. Y ahí tenemos la T. ¿Vale? Ahí. Ahí tendríamos el punto de disparo, o sea, perdón, el punto de disparo, el punto muerto superior del cilindro trasero. Comprobamos que efectivamente nos vamos al otro lado con el destornillador, comprobamos que efectivamente está el pistón en el punto muerto superior y miramos el juego de válvulas, ¿vale? Que tiene que estar la de admisión entre 0, lo tengo aquí apuntado, entre 0,07 y 0,10. Y las de escape entre 0,12 y 0,15. Entonces, la carga, ¿dónde está la carga? Aquí. Miramos, aquí. Por ejemplo, la de admisión, vamos a meterle esta 0,10, ¿vale? Metemos aquí. ¿Se ve bien ahí? Por aquí, si acaso. 0,10. La de admisión. Y vemos que no entra. No entra, con lo cual está pisada. Vamos a probar la de escape. Vamos a probar la de escape también con 0,10. Sería ahí. Comprobamos y tampoco entra. O sea que estas válvulas están pisadas, ¿vale? Pues nada, tendríamos que aflojar esta tuerca de aquí, aflojamos esta tuerca de aquí y regulamos con el tornillo de arriba, ¿vale? Así que vamos a ir aflojándola. Vale, pues con una llave 12 vamos a ir aflojando la tuerca, vamos a regular la de escape. Ahí está. Vale, aflojamos y vamos a meterle como tiene que ir la de escape entre 0,12 y 0,15, pues voy a darle 0,15 porque no tengo, voy a dejarla en 0,15. Con la llave Allen, madre mía, es que no me caben las manos. Ay. Ahora con este tapito. Ay, lo mantengo ahí. Vale, y ahora aprieto. Ay. Vamos a ver. Ahí está, yo creo que sí. Incluso, bueno, se puede quedar un poco mejor. Vamos a darle un poco más. Ay, la luz. Ay. Qué madre mía. Un poco estrecho el hueco, ¿eh? Ya.
Sí, ahora me gusta más. Ahora me gusta más. Vale, pues ya lo tenemos aquí en 0,15. Y ahora vamos a darle 0,10 a la de admisión. Y hacemos la misma operación. A ver que no veas, ¿eh? Aflojamos. Colocamos la de 0,10. La llave, que a ver si puedo. No me entra ni la llave aquí. Dios santo, que no me entra ni la llave. Vale, pero ahí, mira, ahí la mantengo. A ver, se ha movido algo. Ahí. 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 Ahí, vamos a ver. Ya apretamos. Vale. Ahí lo tenemos. 0,10. Ahí lo tenemos. Vale, pues nada. Ahora cogemos, giramos el cigüeñal, y hacemos la misma operación para el cilindro delantero, ¿vale? Y ya está. Y después veremos cómo tenemos el tema de la carburación, ¿vale? De la sincronización. Así que voy a ir haciendo el delantero y ahora os cuento. Bien, pues ya he cerrado todo, ya tenemos todas las tapas de las válvulas cerradas. Madre mía, armaros de paciencia, porque a la hora de meter las manos, los tornillos, qué barbaridad, está todo compactadísimo, ¿eh? La del cilindro, la de escape del cilindro de adelante sí que está bien, pero las demás, madre mía. En fin, bueno, como digo, ya he colocado la tapa, todo cerrado, y vamos a ver si hemos mejorado algo la compresión. Tengo aquí colocado el manómetro en el cilindro delantero. Vamos a ver, yo creo que poco, porque estaba bastante bien. Pero bueno, vamos a ver. Damos gas, gas a tope, siempre. A ver. Ahí, gas a tope, damos. Vale, hemos ganado un pelín, estaba en 10,5 kilos, nada. Mirad, no sé si se verá. Ha pasado un pelín del 10,5. Apenas. Pero bueno, oye, algo es algo. Como había que hacerlo, pues ya vamos a comprobar el cilindro trasero. ¿Vale? Quitamos el manómetro y vamos a comprobarle el trasero. Venga, pues ya tenemos colocado en el trasero y vamos a ver qué nos encontramos. Acelerador a tope, damos. Ya. 10,5 kilos. Apenas nada. ¿Veis? No sé si se aprecia. Apenas nada. Así que, bueno, tenía falta, pero no estaban pisadas las válvulas. Así que estaban justicos. En fin, pues lo dicho. Ponemos todo como estaba y vamos a ver cómo estamos con el tema de los carburadores.
Bien, vamos a conectarle el vacúmetro a los carburadores, a ver cómo están de sincronización, ¿de acuerdo? Para conectarlo, siempre hay que buscar la toma de admisión del carburador, la goma. En este caso, aquí sería esta. Conectamos uno aquí y el otro, lógicamente, estará en el otro lado, pero aquí también, ¿vale? Así que vamos a conectarlo, dejaremos un poco que caliente la moto y a ver cómo están de sincronización. Y para sincronizarlo, en el caso de que haya que moverlo, es un tornillo que ahora lo veremos o intentaremos que se vea que está por aquí abajo, ¿de acuerdo? Voy a conectarlo todo primero y ahora vemos cómo se hace. Bueno, ya hemos conectado el vacúmetro del cilindro trasero que va aquí. ¿Lo veis? Ahí, conectado, ¿vale? Lo que es a la goma de admisión, ¿de acuerdo? Quitamos esta, quitamos este y lo metemos ahí, ¿de acuerdo? Y luego, para regular el tornillo, sería este de aquí. Este tornillo de aquí. ¿De acuerdo? Con este tornillo regularíamos, ¿se ve? Sí, sí se ve, ¿no? Ese tornillo. Ahí está. Ese. Con ese regularíamos la sincronización de los carburadores. Vamos a arrancarla y a ver cómo está. Ahí. Arrancamos. ¡Oh! Mirad. Mirad cómo está. Mirad cómo está. Está fatal. Bien, pues vamos a empezar con la sincronización de los carburadores. Ya tenemos la moto caliente, la hemos calentado un poquito a temperatura de trabajo. Y bueno, vamos a usar este destornillador en L, que lo compré hace tiempo y mira por dónde me va a venir bien, porque la verdad que está el tornillo que os he enseñado antes, que está aquí, entre medio de los dos cilindros, está un poco bastante, bueno, que me va a venir bien, ¿vale? Así que nada, vamos a arrancar y vamos a ir regulando. Vamos a ir bajándole el relentín un poquito. Vale. Yo creo que ahí ha quedado bien. Pues nada, ya tenemos sincronizados los carburadores. Seguramente habréis escuchado, bueno, no lo sé porque el filtro del micrófono luego atenúa mucho el ruido, pero habréis escuchado unos unos pequeños peos que se tiran, unas pequeñas explosiones. Es porque el filtro del aire
lo tengo quitado, el filtro del aire que va allí, lo tengo quitado porque me impide, si lo pongo, me impide regular el tornillo del ralentí, ¿vale? Entonces, por eso escucháis eso. En el momento que ahora le ponga el filtro, dejará de hacerlo, porque ya le entra el aire que le tiene que entrar, ¿de acuerdo? Así que nada, yo creo que esta parte ya la tenemos lista y voy a meterle el color tune a ver qué color nos saca las bujías, ¿de acuerdo? Pero esto pinta muy bien, porque la moto se oye fina, fina, ¿de acuerdo? Así que voy a ponerle el filtro aquí y pongo el color tune a ver cómo está, ¿de acuerdo? Vamos al lío. Bueno, ya lo tenemos colocado en el cilindro delantero. Vamos a arrancar y a ver cómo está. Bueno, como podéis ver, tenemos un perfecto color azul. El delantero, uy, muy cerca, el delantero ni lo vamos a tocar. Vamos a ver el trasero. Vale, ya lo tenemos conectado en el cilindro trasero. Vamos a arrancar. A ver. Pues yo creo que está bueno. Se ve perfectamente el tono azul. Creo que lo vamos a dejar así, tal cual. Vamos a darnos una vueltecilla, a ver cómo reacciona por la calle y yo creo que ya, lo siguiente sería cambiar el aceite y los filtros y arreando, ¿eh? Bueno, ya tenemos lista de reglaje de válvula y de ajuste de los carburadores la Virago 1100 del amigo Paco. Ahora, bueno, me armaré de paciencia porque ahora hay que volver a dejar el depósito, conectarlo, que cuesta la misma vida. Yo no tengo las manos tan chiquitillas como para meterlo por aquí. Pero bueno, me echaré mi ratico, colocaré el depósito, el asiento, lo coloco ya todo como estaba y me daré una vueltecilla para comprobar que todo va bien, ¿vale? Así que nada, lo dicho, espero que haya gustado. No sé si se habrá hecho... Igual este se ha hecho corto. Igual este se ha hecho corto, no lo sé. Pero bueno, como ya queda, solamente nos quedaría cambiarle el aceite. No sé si... Aceite y filtro. No sé si ese lo haré en otro vídeo o no. En este no. Igual hago otro vídeo, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, ya nos quedaría pendiente eso. Así que nada, espero que haya gustado. Os suscribís, que no cuesta ningún trabajo y a mí me ayudáis. Ya lo he dicho muchas veces. Y nada, así que like, a suscribirse y nos vemos en otro. A ver qué cacharro nos saldrá ahora después. ¿Vale? Chao.